Vamos a hacer un análisis. Vamos a copiar el consumo de Ecuador y vamos a ver precios. Esto que estamos hablando de consumo, ay carajo, precios. Esto que estamos hablando de consumo, ¿en qué unidades está definido? Estos 6,98, ¿qué cosas son? Son barriles, son miles de barriles, son millones de barriles, son litros, son galones. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosa es eso? Millones de barriles. Millones de barriles, ok. Es que todas esas cosas las tenemos que tener claras. Vamos a hacer vamos a ver Panamá, que era el otro que nos había llamado la atención. Asimismo, vamos a ver primero Ecuador. Y vamos a verlo hasta el 2019. El dato del 2020 nos está faltando acá. Esto lo llevamos a un segundo eje con una escala distinta. Esto es Ecuador. Y consumo de hidrocarburos. Vamos a poner los años. Y esto va de 2000 a 2019, que son los datos que tenemos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no lo cogió. No importa. Este es un gráfico. Ahora vamos a repetir el gráfico. Pero lo vamos a repetir como una correlación.
Ok. Aquí tenemos una correlación. Esto es Ecuador. Bien. Vamos a ver el de Panamá solo por simple inspección. Nada más. ¿Ok? Y viendo el de Panamá, vamos a tratar vamos a hacerlo exactamente igual.
Así. A ver. Vamos a limpiar esto un poquito. Mm. Ok. Esto es...
Bien, aquí tenemos Panamá. Este, si no me equivoco, es Ecuador. Ah, no, este también es Panamá. ¿Dónde está Ecuador? Bien, chicos. Esto, si no me equivoco, es Panamá. Los dos corresponden a Panamá. Sí. Vamos a ponerle los títulos. ¿Qué tal? Las barras de error. No. Esto es... Precio internacional de petróleo. Consumo. Esto es Panamá.
2000. ¿Ok? Veamos la de Ecuador. ¿Dónde está lo que hicimos de Ecuador? Ecuador parece que está detrás de los gráficos de más arriba de Panamá. Parece que ahí está metido. Ah, En el gráfico de ahí está Ecuador. a 1. Ecuador. Pero hicimos uno solo. Esto también es Ecuador, si no me equivoco. Sí, eso también es Ecuador. Esto también es Ecuador. Ajá. Y estos son años. ¿Ok? Sí. Estos son años que los vamos a poner acá. Este es el consumo. Estos son los precios. Aunque aquí de precios tenemos un poco más. Claro, parece que el precio está tomado hasta 2021. En el caso de Ecuador quiero hacer otro experimento. Vamos a trabajar con Ecuador de nuevo. Vamos a correr esto un poco más para abajo. Vamos a copiarlo acá abajo. Y vamos a hacer otra observación. Vamos a copiar los años. Ok. ¿Sí saben lo que estoy haciendo, no? Bien.
Ok. Entonces, aquí tengo una primera correlación. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés.
Ok. Uy, ¿qué hice? 11 en realidad. Veamos esta parte. Porque no es necesario poner eso. Hijo de padre, qué enredo. Economista, ¿será porque abajo tenemos el consumo? O sea, hay una parte donde está cambiada en el 2007. Abajo debería ir precio y arriba los 14,71 el consumo. Hay una celda que 2013. 2007, en Ya, esa. tienes razón. Tienes razón. Por eso es la distorsión que hay acá. A ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Esto.
14. ¡Qué enredo más hermoso! Aquí tenemos que reducir la letra. ¿Sí? Aquí tenemos humo. Aquí se rompe toda correlación, ¿sí ves? Del 2007 en adelante la correlación se hace añicos. Este es Ecuador. Precio. Precio. Esto es 7. ¿Qué encuentran de diferente, chicos? Ecuador.
Vamos a poner valores. Esto es... sí. Ok. Esto es... ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre el comportamiento de la relación en el consumo y los precios del petróleo entre el año 2000 y 2007 y lo que ocurre del 2007 al 2019? En la primera se ve que mientras sube el precio, igualmente el consumo se mantiene en una tendencia creciente. Pero no solamente eso, sino que hay una correlación, es una correlación directa, Sí, diré que eso. lo cual diríamos de que la elasticidad precio del petróleo no es nula, pero además diríamos de que hay otros factores que son los que están estimulando el crecimiento del consumo, que no es el precio del petróleo. Es decir, el consumo de petróleo está creciendo de manera separada, independiente del precio del petróleo. Yo me pregunto, en estos primeros 7 años, ¿existía la política de subsidio, sí o no? Sí, economista, ya existía una política de subsidio Ok. en ese año. Esa política de subsidio era lo que le restaba elasticidad. Es decir, no hay una respuesta de los consumidores. En este caso, ¿qué es lo que impulsa el crecimiento del consumo? ¿Qué es lo que está impulsando el crecimiento del consumo en el Ecuador? Aquí en esta primera etapa. No me contesten todavía. Aquí tenemos un crecimiento en el consumo promedio muy parecido, pero en cambio no existe esa correlación tan directa. De hecho, aquí el índice de correlación es demasiado bajo. Significa que no hay armonía entre el crecimiento que está teniendo el consumo y el crecimiento que está obteniendo los precios. Aquí hay un desorden del carajo. Déjenme ver qué es lo que está pasando en Panamá. Ah, bueno, este gráfico lo tenemos que volver a hacer. Este gráfico lo tenemos que volver a hacer porque es un gráfico importante.
Este es el precio. Este es el consumo. Vamos a ver. Carajo, que no me quiere marcar. Bueno,
Observen algo. Hay una primera etapa hasta el 2007 donde los precios están subiendo. Pero el consumo también está subiendo. Hay una relación inversa, precio de petróleo con consumo de petróleo. Lo lógico es que hubiera una relación inversa. Pero no. Hay una relación directa. Consumo, precio. ¿Qué me dice esa relación directa? Pues que el consumo no está dependiendo del precio de petróleo y no tiene por qué depender del precio de petróleo precisamente porque existe un subsidio. Entonces hay algo que está empujando el consumo de petróleo. Hay algo que lo está empujando. ¿Qué es lo que está empujando el consumo de petróleo? Por un lado, el subsidio, es cierto, pero hay un elemento adicional que lo está empujando. Observen que la tasa de crecimiento de los precios es mucho mayor que la tasa en que crece el consumo. Bien. Vamos al otro lado. En promedio, el precio del petróleo es descendente. Claro, aquí sube al 2008, cae, luego vuelve a subir, se mantiene arriba, pero en los últimos años ala la tendencia hacia abajo. Es probable entonces que aquí tengamos que marcar otro periodo. Y partir este análisis que hemos hecho acá, hacerle un nuevo corte. Y ese nuevo corte hacerlo el año 2014. Porque este tope que tenemos aquí es el año 2015. Que es cuando se caen los precios del petróleo. Y entonces podríamos tener 3 cortes. Un primer corte hasta el 2007. O si ustedes quieren hasta el 2008 lo podríamos hacer. Un segundo corte hasta el año 2014 o 2015 y otro corte después del 2015. Y vamos a ver 3 comportamientos distintos. De hecho, ya lo estamos viendo. Por eso es que es importante que los gráficos nos hablen. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo el gráfico? Oye, gordo, necesitas un nuevo corte. Porque fíjate que la tendencia no es una sola. Aquí hay 3 tendencias. Una primera tendencia, una segunda tendencia y una tercera tendencia. Entre tendencia y tendencia encuentro puntos de inflexión importantes. Entonces, por eso es importante, yo les decía a ustedes, a ver, ¿qué era lo que yo les estaba diciendo a ustedes? Cómo teníamos que ver las cosas. Cómo nos hablaban los gráficos. ¿Cuáles son esas palabras que los gráficos usan para hablarnos? La primera palabra, que es un verbo, casi, tendencia. ¿Cómo es la tendencia? El gráfico nos dice cómo se está moviendo, en qué dirección se están moviendo las cosas. En relación con la otra variable. Nunca
olvidemos que en un gráfico plano hay dos variables. En este caso hay una que se supone dependiente y la otra independiente. Se supone que el consumo es dependiente del precio. Pero como hay un subsidio, hemos liberado ese grado de dependencia. Y ya, entonces el consumo ya estamos viendo que no depende del precio. Hemos amarrado el consumo de combustible a otra variable. O quizás sí depende del precio. Vamos a ver. Y de pronto esa dependencia es inversa. Hemos invertido la tendencia. Entonces aquí veo que en la medida que el precio del petróleo sube, el consumo también sube. ¿Cómo yo puedo explicar esta relación directa? Si debería haber una relación inversa. ¿Qué es lo que me determina la relación directa? Bueno, hay otras variables que inciden en el consumo. Esa es una explicación. La pregunta es qué tan fuerte es esa otra variable y por eso hablamos del PIB. Por eso precisamente hablamos del PIB, porque esa otra variable es el ingreso. La demanda depende fundamentalmente de tres variables. La una es el precio del bien, petróleo. La otra variable es el ingreso. Entonces, de pronto la variable dominante no es el precio, sino que la variable dominante es el ingreso. Y la tercera variable son los precios de otros bienes. Resulta que si otros bienes suben mucho de precio, yo tengo que disminuir el consumo de este bien para que me alcance la plata y pueda comprar otros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un análisis de demanda. En este análisis de demanda que estamos recurriendo al marco teórico que aprendimos en microeconomía. Concretamente, que aprendimos en la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, ¿qué nos decían? Nos decían esencialmente que la demanda del bien X era una función de ¿qué variables? Del precio de X, del precio de Y, donde Y son otros bienes y servicios sustitutos complementarios. Y la variable ingreso. El otro elemento que entra son gustos y preferencias, pero gustos y preferencias en un análisis de esta naturaleza no lo vamos a usar. Entonces, yo tengo que explicar esta correlación en base a estas tres variables. Estoy viendo que la correlación entre precio y cantidad, que debería ser inversa, se ha vuelto directa. Chuta, ¿qué está pasando? Aquí está pasando algo raro. Entonces, mi primera conclusión, parcial, el precio no es determinante. Si el precio no es el determinante de la demanda, el valor determinante de la demanda puede ser el ingreso. Entonces vamos a ver ahora el mismo análisis, pero ya no con el precio, sino con el PIB.
Pero, como aquí tenemos dos variables, este es el precio del bien X y este es el PIB, podemos también hacer otro análisis entre los dos variables. Cómo se correlacionan estas dos variables. Y estoy diciendo de que esta no es determinante, pero de manera provisional, porque vamos a darnos cuenta que sí es determinante. Porque hay una demanda adicional que se genera. Entonces yo voy a descubrir aquí que hay dos demandas. Una demanda doméstica y voy a descubrir que hay una demanda fronteriza, que es lo que llamamos contrabando. Entonces, esta es la que tiene una relación más directa con el precio internacional. Mientras más sube el precio internacional, más se encarecen los combustibles en los países fronterizos y más barata se hace la gasolina nacional para ellos. Entonces, mientras más sube el precio internacional, más aumenta el contrabando. Entonces, ahí ya tenemos un factor que nos permite entender la demanda. ¿Ya? Allá tenemos un factor importantísimo que nos permite entender el por qué la demanda sigue creciendo a pesar de que los precios internacionales están subiendo. ¿Por qué? Porque al haber subsidio, el precio nacional no se modifica. Al no modificarse el precio nacional, no incide ni sobre el consumo interno, ni incide sobre el contrabando. Sobre el contrabando, sí hay una relación directa gracias al subsidio. Mientras el precio internacional sube, la demanda fronteriza del combustible nacional aumenta porque se va haciendo relativamente más barato frente a los precios en otros países. ¿Ya se acordaron de microeconomía? Bien, todavía no culminamos el análisis. Ya tenemos que aprender que aquí tengo que hacer otro corte. ¿Ok? ¿Quién me enseña eso? La volatilidad de la tendencia. No tengo una tendencia que se me muestre armónica como yo la veía antes del 2007. ¿Sí ven? Antes del 2007 yo veía una tendencia más o menos. Este es 2000, 2001, 2002. Aquí está 2001, 2002. Aquí estamos en momentos de crisis. Venimos arrastrando la crisis del 98. De aquí en adelante comenzamos la recuperación. Y miren, es una línea que no tiene quiebres. Es una tendencia sostenida. Aquí yo tengo una tendencia promedio que en nada es sostenida. Es tremendamente volátil. ¿Ok? Miren cómo los gráficos nos hablan. Eso es lo que yo tengo que observar en los gráficos. ¿Qué es lo que estoy relacionando acá? Estoy relacionando precios y cantidades. Esto viene a ser una curva de demanda. La curva de demanda la estamos construyendo en base a ¿qué? A la demanda de gasolina o de combustibles en relación con el precio de los combustibles internacional. Entonces vemos que no hay relación, pero hay otros elementos adicionales. Vamos entonces
a llegar al 2014 y partir esta tendencia. ¿Ok? Donde este valor lo subo acá. Entonces, vamos a tener esta construcción. Hasta aquí. Vamos a rehacer ese primer gráfico que ya teníamos. Miren, aquí ya está con 3 marcas. Entonces, aquí tenemos el primer tramo. Vamos a cambiarle el eje. Vamos al eje secundario. El segundo tramo al eje secundario. El tercer tramo al eje secundario. Y entonces ahora ya tenemos una tendencia más clara. Vamos a ver si ahora, si me acepta esto. No sé por qué razón no me lo acepta. Pero bueno, ya ustedes saben de qué se trata. Aquí entonces vamos a ver las correlaciones. Primero construyamos las correlaciones. La primera correlación ya está construida. Veamos la segunda. La primera ya la tenemos, ya la hemos estudiado. Veamos la segunda. ¿Qué es esta? Está casi en 15. Entonces, esto es 14. Este de aquí es 5. ¿Eh?
Si observan, la relación sigue siendo directa, pero mucho más débil que en el primer tramo, mucho más débil. Algo está pasando. Y miren la volatilidad, miren qué tan volátil es. 0,08. Un R cuadrado tan bajo, lo que nos está diciendo es que aquí no hay relación. Vamos a ponerle el título. Ecuador. Relación. Precio. Consumo. Derivados. Petróleo. 2007 a 2014. ¿Ok? Esto los vamos a hacer un poquito más bajito. No se vea tanto. Vamos a poner valores. Esto es esto es precio internacional de petróleo. Y vamos a ver el último susto, que es de aquí para acá. ¿Cómo se imaginan ustedes esa curva? Asimismo, 14,5. Vamos a poner 14 aquí como valor mínimo y 5. ¿Sí ven? Sube, baja, baja, se mantiene y sube. Si tratamos de ver tendencias, esto nos da un desastre. No hay relación. No están relacionadas las variables. ¿Qué diferencia entre 2000 a 2007 a los otros periodos? Algo está pasando. Ecuador. Primero Ecuador. Yo le he estado poniendo consumo. Les recomiendo que ustedes rehagan todo y en vez de usar la palabra consumo pongan demanda. Porque en el caso del Ecuador, consumo y demanda no van a ser iguales. ¿Ok? Hay una parte de la demanda que es consumo interno y una parte de la demanda que es contrabando. Entonces hay que tratar de manejar el idioma conforme vamos descubriendo las verdades, siendo cada vez más preciso, tratando de
expresar lo que vamos descubriendo, lo vamos expresando en nuestro propio discurso. Entonces, aquí ponemos anda. Y aquí ponemos precio. ¿Les parece? Y miren cómo vamos construyendo ¿qué hemos estado construyendo hoy, chicos? Primero hemos estado construyendo metodología, porque cuando empezamos el análisis, realmente no sabíamos por dónde estábamos yendo. Entonces empezamos a analizar las cifras, las tendencias, y conforme las tendencias nos van hablando, vamos afinando nuestro análisis. ¿Qué es lo que la tendencia nos dijo al principio? Nos dijo, ñaño, aquí no hay una sola tendencia, aquí hay 3 tendencias. ¿Quién me dio ese chisme? Los puntos de inflexión. Entonces, cuando ustedes ven un gráfico, ya saben qué es lo que tienen que ver. Ya saben lo que el gráfico expresa. Cuando es una serie cronológica, como por ejemplo esta, es una serie cronológica. Cronológica, ¿por qué? Porque aquí siempre voy a tener tiempo. Entonces me dice cómo es la tendencia de una variable a lo largo del tiempo. Entonces una serie cronológica. Entonces aquí estoy viendo cómo evoluciona. Por eso es tan importante la tendencia. ¿Cómo yo de alguna manera observo la tendencia? Pues aquí tengo tendencia. Si yo no hago nada, me la va a dar lineal. Tengo el R cuadrado y tengo la ecuación de tendencia. La mínimo cuadrática. Esa que aprendimos a hacer en estadística, que ya no tenemos que aplicar ninguna fórmula ni rompernos la cabeza. El Excel nos las da. Y entonces esto me dice que esto crece a 1,2116. Me imagino que son millones de barriles. Pero este numerito de aquí, ¿qué me dice? Cuando ese número se acerca a 1, la tendencia es perfecta. Se ajusta perfectamente a la ecuación. Significa que no hay volatilidad. Cuando me alejo de 1, ese número me está diciendo que hay mucha volatilidad o que hay una gran dispersión de los datos. Los datos no están sobre una línea, los datos están dispersos alrededor de la línea. Esto se acerca a 1, está bien lejos de 1. Apenas es de 10. Significa que hay una enorme distorsión. Yo aquí puedo ver algunas cosas, a ver si esto me lo muestra. No, aquí no me lo va a mostrar. Lo tengo que ver es en los otros gráficos.
Entonces, aquí no hay una sola tendencia. Miren, aquí hay una tendencia, ¿sí ven? Sube, 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 sube. Aquí en 2008 llega un pico. Aquí tengo un punto de inflexión. Caída, subida, se mantiene. Y aquí hay otro punto de inflexión. Miren lo que pasa de aquí en adelante. ¡Prrr! Se va para el suelo. Entonces yo digo, ha pasado algo en estos tres momentos. Hay tres momentos en la tendencia de los precios que yo no los puedo ver como una sola cosa. Los tengo que separar para ver qué es lo que ha ocurrido en cada uno de ellos. Y qué efectos me ha causado sobre el consumo. ¿Ok? ¿Qué efectos me ha causado sobre el consumo? Aquí miren una primera caída en los precios. El consumo sigue creciendo, pero llega acá y ¡prum! Que el consumo se va al demonio. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí es cuando tenemos que entrar a ver las cifras macro. ¿Qué me dicen las cifras macro? ¿Cómo yo explico ese comportamiento? Y yo no puedo decir el comportamiento, no lo puedo explicar diciendo, llegó a tanto y de ahí cayó. Esa explicación te la da un niño de escuela. Un economista tiene que entender más allá del síntoma. Y lo que yo le decía a sus compañeras, cuando ustedes van al médico, ¿qué le dicen al médico? Al médico le dicen, mira, desde aquí hasta aquí yo estuve creciendo. Pero apenas llegué aquí, ¡pum! Me empecé a hacer enano. Ese es el síntoma. ¿Qué hace el médico? A partir de este síntoma empieza a investigar. Manda exámenes clínicos, ¿ok? Manda exámenes radiológicos y de imagen. Los manda donde un especialista que él considere que puede resolver el problema. ¿Por qué? Porque al médico esto lo que les dice es un síntoma. La causa de ese síntoma la tienen que investigar. Ustedes van a ser médicos sociales. Entonces ustedes tienen que ver más allá del síntoma. Este es un comportamiento. Ya, me dolió la cabeza. Y aquí el dolor de cabeza me comenzó también con dolor de oído. ¿Qué es lo primero que el médico te ve? Puede ser hipertensión. Puede ser problema del oído interno. Si él cree que es un problema del oído interno, ¿qué hace? Te manda un otorrinolaringólogo. Si ve que es un problema de presión, te manda con un cardiólogo. Pero tiene que ver el origen del problema. El médico es un investigador, el economista también es un investigador. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo toda la mañana? Un trabajo de investigación. ¿Investigando sobre qué? Sobre el análisis del comportamiento de dos variables. Fíjate, dos variables nada más. Todavía no hemos metido ninguna otra variable. Una variable es el consumo y la otra es el precio. Un análisis de demanda. Entre un precio que sí varía y una cantidad que varía, pero que no está sujeta a ese precio, sino a un precio que es constante. Hablamos del subsidio. Ello significa
que el consumo se tendría que mover como se movía al principio. ¿Ok? Como se movía al principio. Sin relación con el precio, pero yo aquí estoy viendo que el precio cae y el consumo también cae. Es decir, cuando el consumo debería de subir, en vez de subir el consumo baja. Entonces ahí es que me acuerdo que el Ecuador es petrolero y que esa caída del consumo afecta a otra cosa, que es el PIB. Vamos a ver cómo se ha movido entonces. Vamos a ver la relación entre dos elementos que nos interesan. El uno es el PIB, que lo tenemos acá. Vamos a copiarlo acá abajo. Vamos a llevarlo bien abajo. Aquí voy a copiar el PIB, pero lo voy a transfundir. Lo voy a virar. Especial, trans. Voilà, hice magia. Una línea que estaba vertical la convertí en horizontal. ¿Para qué la convierto en horizontal? Para poder correlacionarla con las otras variables que también están definidas horizontalmente. Es decir, no me tengo que poner a tipear de nuevo. Estamos en Ecuador. Sigamos con Ecuador. Después vemos lo que pasa en otros países. Pero por ahora veamos Ecuador. Veamos el consumo y el precio. Bajemos esas variables. Ah, no, pero el precio ya lo tenemos. Sí, eso le iba a decir el economista, el que cogió ahorita es el precio. A ver, aquí tenemos el consumo. El precio ya no lo necesitamos. Lo que estoy necesitando en este momento es el PIB. ¿Y dónde tengo el PIB? Economista, el PIC, hay otro archivo que yo le pasé al correo, junto a este correo hay otro archivo que dice cuentas nacionales. Ahí está el PIC en valores. Total oferta. Y aquí está el PIB. Entonces vamos a copiarlo. Acá. Vamos a traerlo como valores. Especial primero. Ahí está. Listo. Entonces, PIB. Vamos a ver cómo se relacionan estas dos cosas. Aquí hay una relación directa.
¿Sí ven? Esto que dice Ecuador en realidad es consumo. Consumo, derivados. ¿Ok? Este es 1. Vamos a ver la correlación entre esas variables. No. Miren qué es lo que está pasando acá. Esto me imagino que es el consumo. Esto es P y B. ¿Esto es constante o a precios de o es en dólares corrientes? ¿Cómo está definido el PIB ahí? No, no son corrientes, porque están en Eso- base al año 2017. bueno, entonces eso hay que ponerlo en el gráfico, ¿no es cierto? Que es PIB, pero definido a. A mí me gusta trabajar más con dólares corrientes que con dólares de valor constante. En algún momento se los voy a explicar por qué en Ecuador específicamente me gusta trabajar así. Pero no importa. Ahora lo importante es que estemos viendo. Fíjense, aquí hay un nudito, que este es el año 2001-2002. Aquí hay una correlación muy armónica. Vamos a sacar la correlación entre todo esto. Si ven el R cuadrado, $62. Les apuesto a que les puedo mostrar un R cuadrado cercano a 1. ¿Apostamos? Veamos. Para tener un R cuadrado cercano a 1, ¿qué datos tengo que tomar? Ya conocieron ustedes y ya saben y ya han aprendido bastante en el análisis que he hecho hoy. Veamos esto hasta el 2007.
Cortamos así mismo en 11. Vayan haciendo sus apuestas, muchachos. R cuadrado. ¿Cuánto da el R cuadrado? Casi un 98%. Casi Sí. 98. Ujú. Casi perfecto. Casi perfecto. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? Que bueno, conforme el PIB va creciendo, el consumo va creciendo. La gente va teniendo más dinero en el bolsillo y va gastando más. Y como no hay un precio que frene el consumo, entonces mi función de demanda en este primer periodo, yo digo que la demanda es en función del ingreso. Porque el precio no juega, el precio está constante. Entonces hay una correlación casi perfecta entre lo que la gente recibe y lo que la gente gasta. Estas son las cosas que a mí me encantan. Estas perfecciones que son muy raras en la economía ecuatoriana. Veamos qué pasa del 2014, del 2007 hasta el 2014. Vamos a formatear. Esto está en casi 15. Esto está en casi 15. Vamos a poner 14,5. Adivinen qué es este nudo. El periodo 2008-2010. Tendencias. En tendencias, vamos a ver R cuadrado. Chuta, aquí ya está pasando algo raro. Ya mi Ecuador no es tan perfecto, ¿no? Ahora veamos 2014 a 2019. Y ahí sí, agárrense de las sillas, muchachos, porque esto es el fin del mundo. Esto es 14,5. Ahí hay una relación claramente inversa. Pero además de que es inversa, miren ese R cuadrado. Como añoro ese primer momento, cuando teníamos una economía con pie y con cabeza. ¿Qué me dice la relación inversa? Que hay una caída del PIB.
¿Y qué pasa con el consumo? Parece que el consumo no cae a la misma velocidad que el PIB. Vean ustedes aquí cómo el PIB se mueve, ¿ya? Pero el consumo cae. Aquí, ¿quién es el que está cayendo? Si ven cómo cae el PIB de 17 a 16. El consumo, 12.5, 12.5. Consumo no se mueve. Aquí de 16 a 15. Aquí el consumo baja El de a abajo, 12, el de abajo sería 14. Casi no el de baja. abajo del pic. Aquí Económico. de 15 El baja de a abajo es el pic. 14. Aquí el consumo, en vez de bajar, sube. Aquí sube el PIB, el consumo baja, perdón, sube lentamente. Aquí el PIB, dice el Banco Central que subió, el consumo. Pero economista, el pic sería el de abajo y el consumo sería el de arriba. O sea, Este es el PIB. No, este es el consumo. Este es el PIB, si no me equivoco. ajá. Tienen que verlo ustedes por las magnitudes, ¿ya? Miren el PIB entre qué rango se mueve. Y miren el consumo entre qué rango se mueve. El consumo se mueve entre 14 y 18. ¿Sí ven? 14, 16, 17, 15. Entre 14 y 18. Para ver cuál es cuál, ustedes tienen que ver en qué rango se mueve. Entonces, ya me voy a tener que ir, chicos, porque en esto empiezan a llamarme. ¿Qué hemos hecho hoy? Hoy nos hemos dedicado solamente a Ecuador, pero hemos hecho algunas cosas. Hemos hecho análisis de correlación. ¿Dentro de qué marco teórico? El neoclásico. ¿Qué es lo que nos dice el marco teórico neoclásico? Que la demanda de un bien es función del precio de ese bien, del ingreso y del precio de otros bienes. Si queremos hacerlo completo, tendríamos que analizarlo en base también a la inflación, pero no vamos a entrar allá. ¿Ok? No vamos a entrar allá porque no tenemos tiempo de hacerlo. Pero sí hemos analizado la demanda en función de las dos variables principales, PIB y precios. Y nos hemos dado cuenta que en el Ecuador la demanda no tiene relación con el precio. ¿Por qué no tiene relación con el precio? Porque no está atado al precio internacional. Tiene un precio independiente que es el subsidio, que es el efecto del subsidio. Veamos ahora en otros países, como por ejemplo Panamá. En el caso de Panamá, te vas a dar cuenta que asimismo el consumo no está tan atado al precio, si está atado al PIB. Si el PIB está creciendo, ¿ok? El PIB está creciendo, los precios están creciendo, pero el consumo crece atado al PIB, no atado al precio de los combustibles. Es decir, el combustible cuesta cada vez más, pero la gente tiene cada vez más dinero en el bolsillo. Le cuesta más. Pero como el ingreso está creciendo, entonces la gente gasta más. En el caso nuestro,
el consumo está atado al ingreso. La única manera de reducir el consumo es que la gente sea más pobre. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Ecuador después de 2014? Ha aumentado la pobreza. Entonces decimos, no, es que se está racionalizando. Está aumentando la pobreza. Porque los precios recién a partir del año 2019 empezaron a subir, empezaron a ajustarse. Entonces, hasta el año 2019 todavía no tenemos ese efecto de los precios sobre el consumo, aunque sí puede haber cierto efecto sobre ello. ¿Cuándo fue que empezó a subir el precio de los combustibles? Averígüense y ahí entonces entendemos lo que ocurre después del año 2019. ¿Ya? Ahí ya podemos empezar a tener una relación entre precio y cantidad. Antes del 2019, la relación, o antes de que se eliminara el subsidio, la relación no existía. Bien, chicos, han conversado con los números. ¿Qué les han dicho los números? ¿Lo han entendido ustedes lo que los números hablan? Bueno, los números les van a hablar de otros países también. Sí, ajá, sí, económico. De hecho, también tiene que ver de momentos históricos, o sea, de hechos que pasaron en ese entonces en el país. Y Por así eso es mismo tan pasará. importante entender la historia. Exacto. Y así mismo pasará con los otros países también. Porque la cifra, la estadística, explica la historia, pero la historia también explica la estadística. Las cifras desnudan la historia. ¿Por qué te digo eso? Porque la historia es contada de acuerdo a la conveniencia de cada grupo. Hay grupos que le conviene hacer un periodo tal como lo más malo que le ha ocurrido al país, y donde yo estaba es lo mejor que le ha ocurrido al país. Y hay otros que tratan de hacerlo distinto. Los políticos tratan de arreglar la historia. Los números desnudan la historia y nos cuentan cómo realmente ocurrieron las cosas, por lo menos en sus causas y en sus efectos. Las causas, ¿cómo las entendemos? A través de la teoría económica. Nuestro marco teórico es esa brújula que nos ayuda a entender las cosas, esa brújula que nos ayuda a leer las cifras. Es ese diccionario que cuando las cifras te dicen esto está pasando, la teoría económica me ayuda a entender el por qué está pasando eso. Entonces, hemos tocado hoy 3 capítulos. Hemos hablado de metodología. Hemos hablado de marco teórico y hemos hablado de análisis y resultados. No sé si se han dado cuenta de eso. Hemos tocado 3 aspectos de la tesis. ¿Estamos claros? Bueno, mañana tenemos que volvernos a reunir. ¿Ok? Ya, listo, económico. ¿A esta misma hora o más A la temprano? misma hora, un poco más temprano.